Yo en primer lugar quisiera parafrasear a Ortega y Gasset, que señaló en sus escritos el hombre y sus circunstancias. Yo lo parafraseo y señalo que el hombre es quien es y sus circunstancias. Y en ese sentido, lo que deseo expresar es la contextualización que debemos hacer de los hechos históricos en el momento en que acontecieron. Es decir, me refiero a la década de los 80, finales de los años 80, específicamente el año 1989, y el contexto geopolítico mundial, las circunstancias que se vivían en ese momento, circunstancias que no se parecen en nada a los hechos en que nos desenvolvemos hoy, en Panamá y en el mundo. Y eso es importante porque si no, no podemos hacer el análisis correcto de los acontecimientos conforme esos hechos y ese contexto histórico. Y eso hay que puntualizarlo. En 1989 todavía estábamos en plena Guerra Fría. En Centroamérica estaban los movimientos por la liberación nacional de los pueblos centroamericanos. Panamá jugaba un papel. Panamá fue promotor y auspiciador del grupo de Contadora. Los Estados Unidos tenían intereses geoestratégicos, sobre todo los sectores más ultraconservadores del gobierno del Partido Republicano en los Estados Unidos de esa época, el presidente Reagan, luego el presidente George Bush. Y desde esa óptica, esos intereses geopolíticos y geoestratégicos jugaron en los acontecimientos en Centroamérica y en Panamá. Pero además había otro contexto geopolítico, que era la Unión Soviética, que también jugaba un papel en ese contexto, en medio de la Guerra Fría y la contraposición este-oeste. Así que desde esa perspectiva, Panamá era una pieza fundamental dentro de esos intereses hegemónicos, geoestratégicos y políticos. Por medio, obviamente, estaba también el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter y la lucha de Panamá por la recuperación de su plena integridad soberana y del canal para Panamá y los panameños, que es producto de una lucha generacional que culminó con la firma de los tratados Torrijos-Carter, que también formó parte de ese contexto en esas circunstancias, repito, que no son ni parecidas a las circunstancias de hoy. Es decir, lo que ocurrió hace 27, 28, 29 años no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Bueno, en Panamá las circunstancias políticas y este contexto también tuvo su incidencia en los asuntos internos de la República de Panamá. Y desde esa perspectiva tenemos que decir que esa intervención o esos propósitos de intervención tuvieron influencia en los asuntos internos de la República de Panamá. Y eso fue deviniendo en esta contradicción entre quienes respaldábamos una posición nacionalista desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde nuestras luchas históricas, y quienes se oponían a eso, también desde su perspectiva. Es decir, nosotros debemos reconocer que hubo elementos de parte y parte que consideraron estas luchas como un elemento de principio, desde posiciones antagónicas. Lo que no pudimos hacer, y eso hay que señalarlo, porque creo que hubo fuerzas que intervinieron para que eso no se produjera, es que lográsemos un avenimiento, que lográsemos un acuerdo político para poder resolver esas contradicciones internas que tenían una provocación y una activación, entre otros elementos, porque no es el único, pero quiero resumir diciendo que esos intereses de intervención jugaron un papel en esa situación interna que provocó esa separación, ese distanciamiento entre fuerzas antagónicas, que produjeron radicalizaciones que no son buenas. Es decir, yo creo, visto a la luz de los años y de los tiempos, que las soluciones, cuando hay
intereses encontrados o cuando hay posiciones muy radicales, las soluciones tienen que verse desde una posición más de ceder, más de avenimiento, de avenirse y buscar una solución interna, sin intervención externa. Y eso no se pudo lograr. Y yo creo que no se pudo lograr porque cada vez que se trató hubo alguna fuerza que intervino. De hecho, el día 16 de diciembre de 1989, y me permito buscar un documento porque me gusta documentarme, así como la resolución 44240 del 29 de diciembre de 1989, que condena al gobierno de Estados Unidos de esa época por la invasión a Panamá, una resolución oficial de Naciones Unidas. Quiero también hacer referencia a la resolución número 11 del 15 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Panamá número 21.436, que en su parte resolutiva hace un llamamiento para buscar una solución política a la situación que vivíamos en el país. Y en ese sentido, pues, dice, proponemos el poder encontrar una solución a las diferencias políticas que han dividido al país en dos bandos antagónicos, que es urgente y necesario que existan las condiciones necesarias para establecer vías de comunicación adecuadas para solicitar, para resolver las discrepancias que existen entre los grupos en discordia. Esto es del 15 de diciembre de 1989. Es una resolución oficial. Expresaba la necesidad de buscar fórmulas de avenimiento, pero no se lograron. Eso fue el 15 de diciembre, el tratar de buscar estas fórmulas que debieron haber sido la solución, que debieron haber sido la salida política, no se lograron, y los Estados Unidos, los intereses del gobierno de los Estados Unidos de ese momento, prevalecieron la opción militar, la opción militarista, conocida como la Operación Blue Spoon, porque así se conocía la operación militar antes del 20 de diciembre, que ya había sido programada muchos años antes. Esa operación Blue Spoon devino en la invasión del 20 de diciembre, que tuvo otro nombre, ¿no? Otro nombre de operación, el 20 de diciembre de 1989. Es correcto. Ahora, una causa justa que produce, muy entre comillas, produce la muerte de cerca de 3.000 panameños, ¿no? Y la violación de la integridad territorial del Estado. Es decir, ningún Estado puede intervenir militarmente ni por la razón o pretexto que sea en los asuntos internos de otro Estado. Cuando las Naciones Unidas emiten la resolución 44240, condenando al gobierno de los Estados Unidos de la época por violar el derecho internacional y la integridad territorial del Estado panameño, lo hace porque las normas del derecho internacional, eso es lo que plantean. Y por eso se emite esa resolución condenatoria al gobierno de los Estados Unidos de ese momento. Porque el principio de no intervención desde esas circunstancias, visto en el contexto de esa época, era un principio fundamental en las condiciones que se dieron en ese momento.
fue el 19 de diciembre. Ellos tomaron posesión el día anterior en una base militar, en la base de Clayton. Recuerden que en Panamá habían 14 bases militares norteamericanas en este país. Y ellos tomaron posesión el día anterior en una base militar custodiados por el ejército que vino a invadirnos horas después o el día siguiente, ¿no? en la medianoche, al amanecer del 20 de diciembre. Y esa invasión fue ilegal, fue violatoria del derecho internacional. Lo demuestran, no lo digo yo, lo demuestran las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, si se dio sobre la base de una ilegalidad, bueno, no sé, eso lo tendrían que ver los juristas, los internacionalistas. No me toca a mí hacer ese tipo de conjeturas. Yo pienso que la invasión fue condenada, ¿no?, por las Naciones Unidas y fue violatoria del derecho internacional. Y eso está consagrado en las normas. Y no es una posición subjetiva mía, sino que está consagrado en el derecho internacional y en la resolución 44240 de Naciones Unidas, que señala que se violó la invasión del ejército en los Estados Unidos, viola el derecho internacional y la integridad territorial del Estado panameño. Yo creo que eso está muy claro y es muy objetivo. El presidente Endara creyó en sus ideas y luchó por las ideas en las cuales creyó, desde su perspectiva y desde sus circunstancias. Y eso hay que reconocerlo, porque luchó por ideas. Que yo las comparta o no, ese es otro tema más subjetivo. Pero así como él creyó en sus ideas y luchó por sus ideas, desde su visión, desde su punto de vista, también hay que respetar las ideas de quienes tenemos un punto de vista diferente, ¿no?, en el sentido de nuestra posición, ¿no?, de defensa de la independencia nacional y la no intervención, la no intervención de un ejército extranjero en los asuntos internos de la República de Panamá. Entonces hay que decirlo. Cuando uno tiene ideas y lucha por esas ideas, no importando las circunstancias y las consecuencias, hay que respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. Yo regresaba a mi casa alrededor de las 10 de la noche del 19 de diciembre. Cuando llego a mi casa suena el teléfono de mi casa. Cuando yo tomo el teléfono y era el capitán Moisés Cortizo, que era jefe de la 5ª Compañía de Policía Militar Victoriano Lorenzo, cuya sede estaba en el Fuerte Amador. Y él tenía la responsabilidad como policía militar panameña de la Compañía Victoriano Lorenzo, de la Fuerza de Defensa, de mantener el contacto según los tratados con la contraparte norteamericana de la Policía Militar. El batallón, el Comando Torrejista 16 de diciembre, al que yo pertenecía, hacía cabeza en la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo. Por eso él me llama y me dice: Benjamín, hemos perdido la comunicación con la contraparte. La contraparte era la Policía Militar norteamericana, porque había patrullaje conjunto, porque los tratados así lo establecían. Y todas las patrullas panameñas que hacían patrullaje conjunto con los norteamericanos simplemente salían del sistema, se perdían. No se perdía la comunicación. Cuando entraban a las bases norteamericanas, recordemos que en esa época, por eso hay que hacer un poco de docencia, ¿no? En esa época había 14 bases militares de los Estados Unidos en Panamá. Había cerca de 13.000 soldados norteamericanos en Panamá antes de la invasión. Con la invasión vinieron otros 15.000 o 20.000 más. Y esas 14 bases militares estaban distribuidas en todas las áreas revertidas, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y él me dice: hemos perdido la comunicación con ellos. Y yo le digo: yo voy para Amador. Tomé mi vehículo con un compañero que estaba conmigo, Tuñón, le digo: vámonos para Amador. Cuando voy entrando a Amador, la garita de entrada, ahora eso no existe, nada de eso existe. Entonces un poquito, a lo mejor los que conocen pueden saber, ¿no? Había una garita donde había 2 policías, uno panameño y uno norteamericano. Del lado izquierdo de la calle era el área de los Estados Unidos, estaba
la Marina de los Estados Unidos, el comando de la Marina, de la Naval de los Estados Unidos, y otros componentes del Ejército de los Estados Unidos del lado izquierdo, y del lado derecho estaban los componentes de la Fuerza de Defensa. Entre esos componentes estaba la Quinta Compañía Victoriano Lorenzo. Cuando embocamos la vía, salimos de la curva, embocamos para entrar a Fuerte Amador, la garita estaba oscura, no había ningún soldado. Y todo el ala izquierda de Fuerte Amador estaba oscura, había un blackout. Solo había luces del lado panameño, del lado norteamericano estaba todo oscuro. Y realmente lo que sentí en ese momento fue una sensación muy extraña, muy indescriptible, porque era como un presagio, digo yo, porque, ¿cómo decirlo? Era como una opresión. Cuando entramos por esa garita, ¿no? Y vimos eso oscuro y la situación. Así que entramos, pasamos por detrás del edificio del COGECODESE, que era el Consejo de Coordinación de los Tratados para la Defensa. Pasamos por la parte de atrás, embocamos la calle trasera. Cuando llegamos a la Quinta Compañía había un gran movimiento de tropas. Las tropas estaban moviendo de la armería. La armería de la Quinta Compañía quedaba en la parte de atrás del edificio de la Quinta Compañía. La tropa, los soldados de la Victoriano Lorenzo estaban sacando las armas hacia camiones y buses que estaban en la parte de atrás, moviendo. Así que en medio de ese, llegamos nosotros, en medio de ese movimiento hacia la sala de guardia. Cuando llegamos a la sala de guardia, el capitán Cortizo había dado la orden de evacuar hacia el punto de reorganización, porque Amador era como la cueva del lobo, ¿no? Una sola salida y mar, ¿no? Una península con el camellón, en fin. Así que había dado la orden de evacuar. Toda esa zona se había dado orden de evacuar, así que estaban sacando las armas y los pertrechos hacia el punto de reorganización. El punto de reorganización era en la Avenida de los Mártires. Uno, y otro punto era en el área de La Canina, donde ahora está la Juan Pablo II, ese era otro punto de reorganización. Y cuando llegamos, pues, en este movimiento, Cortizo dando la orden de que todo el mundo saliera, tratando de comunicarse con la contraparte y no había comunicación. Y fue un momento muy difícil. Las tropas fueron saliendo. Alrededor de la medianoche oímos las primeras detonaciones de fuego de ametralladoras hacia el noreste donde estábamos nosotros. Fuego pesado. Y luego, ya pocos segundos después, el fuego directo de las tropas que estaban movilizadas frente a nosotros. Del lado oscuro del fuerte, del lado oscuro de Amador, hacia la posición en la que estábamos nosotros, que eran las barracas, dicho sea de paso, construidas para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran barracas pesadas de doble muro, y comenzaron entonces a disparar a donde estábamos nosotros, a nuestra posición, del área oscura hacia donde estaba la posición de la Quinta Compañía, donde estábamos nosotros. Ya habían evacuado una gran parte del personal, quedábamos pocos, ya éramos como 14 personas en la sala de guardia, y bueno, se dio la conflagración y una historia muy dura de lucha y de dolor. Bueno, esos días fueron días terribles, ¿no? Días de, ¿cómo le digo yo? De frustración, de dolor, de temor, de rabia, de impotencia, en fin, es algo realmente muy difícil, ¿no? Muy difícil, y sobre todo cuando uno recuerda a compañeros, ¿no? de uno, Manuel Carol, Alejandro Hubbard, Ángel Benítez, en fin, que combatieron y que lucharon por defender la integridad territorial del Estado y la independencia nacional en función de determinados propósitos, y por encima del secretismo, del individualismo, del personalismo o de consideraciones estrictamente políticas, sino por un hecho que motivó esa disposición de lucha, que también nos pudo haber tocado a nosotros, por hado del destino y de Dios no nos tocó, porque estuvimos ahí en esas circunstancias tan difíciles, y ojalá. No hay nada peor que la guerra, nada, no existe, y quienes la hemos sufrido y visto de cerca, no existe nada peor que la guerra.
y todo lo que se tenga que hacer para evitar la guerra, para evitar la intervención, que sea la solución militar de una invasión, las que prevalezcan, debemos evitarla. Por eso debemos buscar siempre la solución política. Y en ese sentido, decía von Clausewitz que la guerra es la extensión de la política con otros medios. Yo difiero de von Clausewitz. No hay que llegar a esos otros medios cuando deben agotarse las opciones políticas. Por eso insisto en que tal vez no pudimos o hubo intervenciones de parte y parte que impidieron llegar a fórmulas de avenimiento para evitar la acción militar. Es decir, yo pienso que la guerra debe ser evitada a toda costa y nadie debe propiciarla. Es decir, nadie puede propiciar que vengan e invadan. O sea, nadie puede propiciar que venga un ejército a invadir un país y aplaudirlo de esa manera tan unilateral, ¿no? Tan unilateral y tan beligerante como ocurrió en Panamá hace 26 años, ¿no? Que debe ser superado. Yo pienso que nosotros debemos mirar hacia adelante y entender que siempre deben darse soluciones políticas. Y ese es un elemento en el cual creo profundamente para construir una mejor sociedad. En primer lugar, un mensaje muy contundente hacia los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. En segundo lugar, los intereses de esos sectores ultraconservadores del Partido Republicano, que yo denomino los halcones, desde esa óptica de pretender desdecir, renegociar o replantear la letra, el contenido, el espíritu del proceso descolonizador contenido en los tratados Torrijos-Carter, que es otro elemento que se suma a esos intereses geopolíticos y geoestratégicos de esa época, en esas circunstancias, en medio de esta situación este-oeste, que era la que prevalecía en ese momento con la Unión Soviética, los intereses hegemónicos entre ambas potencias, en fin, era ese contexto. Y dentro de ese contexto, los intereses que prevalecieron fueron esos intereses de estos sectores ultraconservadores del gobierno de la época de los Estados Unidos. Si nosotros analizamos cuál fue la posición política del presidente Ronald Reagan antes de acceder a la presidencia de la República de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, cuál fue la posición de Ronald Reagan con relación al tema de los tratados, nos daremos cuenta el fondo de esa visión hegemónica y de preservación de la antigua zona del canal en la República de Panamá. Y eso es un hecho verificable desde la historia de cuál fue la posición de Ronald Reagan con relación al tema del canal de Panamá y de la zona del canal de Panamá. Ese es un elemento. El otro elemento es que al salir Ronald Reagan y ser electo el presidente Bush, también de la misma ala ultraconservadora en los Estados Unidos, obviamente también la consideración de los tratados Torrijos-Carter era un elemento que tenía una incidencia en toda la visión geopolítica y geoestratégica de los Estados Unidos, para Panamá, pero también sus implicaciones para la región y para Centroamérica. Las circunstancias de Panamá hoy son diferentes. George Bush finalmente fue derrotado. Hace un momento usted me preguntó sobre Reagan y Bush. Yo estoy convencido que si el presidente Bush no hubiese sido derrotado por el presidente Clinton y el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que tiene otra concepción, el Partido Demócrata me refiero, las circunstancias en Panamá hubieran sido diferentes y el tema de los tratados, del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter y la agenda descolonizadora de Panamá también hubiera sido afectada. Si los demócratas no hubieran resultados triunfadores contra el Partido Republicano,
cuando perdió las elecciones el señor Bush. La invasión del 20 de diciembre de 1989 fue el corolario de un proceso de intervención urdido desde esos halcones del establishment, de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, en función de sus intereses geoestratégicos y políticos. Cuando se da la invasión el 20 de diciembre, 9 días después, y esto es muy importante porque la historia la tenemos que ver desde su objetividad de los hechos, ¿no? El 29 de diciembre de 1989, o sea, 9 días después de la invasión, la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne y debate los hechos y las circunstancias de la intervención del ejército de los Estados Unidos en la República de Panamá y emite una resolución oficial votada por los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 44/240 de 29 de diciembre de 1989, por medio de la cual la Asamblea General de Naciones Unidas emite concepto condenatorio contra el gobierno del señor George Walker Bush por haber violado el derecho internacional y además haber intervenido militarmente en la República de Panamá, generando además la violación de la independencia y la integridad territorial del Estado panameño. Y adicionalmente, miren que esa resolución enfoca la situación del contexto de ese momento, que en el último punto de la resolución señala y exige, demanda el cumplimiento a cabalidad del contenido y de la letra de los tratados Torrijos-Carter, porque obviamente ese era uno de los elementos que influyeron en la determinación del gobierno de la época, del Partido Republicano en los Estados Unidos, con relación a sus intereses en la República de Panamá, obviamente extendido también a la situación en Centroamérica. En esa época yo era director del IRRE, del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Esa era mi posición como profesional y en ese caso miembro del gobierno en una dirección de una institución autónoma del Estado. En abril de 1988, esto es importante las fechas, ¿no? En abril de 1988, diversos grupos de la sociedad panameña, de diversas clases sociales, solicitamos al gobierno nacional de esa época instrucción, entrenamiento para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado, que se veían amenazadas por una potencia extranjera. En marzo de 1988, los Estados Unidos imponen un bloqueo económico y comercial a la República de Panamá. Adicionalmente a eso, violan los tratados Torrijos-Carter, es decir, entre 1987 y 1989, el gobierno de los Estados Unidos desarrolla acciones violatorias de los tratados Torrijos-Carter. Más de 200 violaciones entre el 87 y el 89 que están registradas. Además, hay un documento, hay un dossier que explica todas las violaciones a los tratados Torrijos-Carter en esos años, entre el 87 y el 89. Y desde esa perspectiva, en los Estados Unidos, esas violaciones, esa acumulación de violaciones da con un proceso de intervención en los asuntos internos de la República, de Panamá. Ante esa situación, en abril de 1988,
Estamos hablando de lo que pasó en marzo, bloqueo económico, bloqueo comercial, el bloqueo de las remesas de dólares de Estados Unidos a Panamá. Recuerden que Panamá tiene una economía dolarizada, o sea que los dólares tienen que ser repuestos y cada cierto tiempo tienen que mandar remesas de dólares nuevos a Panamá. Eso todavía hoy es así. Bueno, esas remesas fueron bloqueadas, o sea que no había remesa de dólares para recambiar los dólares viejos en Panamá y hubo que vivir sin eso y buscar mecanismos para que la economía pudiera avanzar en ese sentido. Bueno, en abril de 1988, estos grupos de diversas clases sociales solicitan entrenamiento para participar, colaborar como una segunda línea de defensa de la independencia nacional y de la integridad territorial del Estado. Segunda línea porque eran estamentos, elementos milicianos civiles en circunstancias en que nos encontrábamos en esa época. Y así surgen los batallones de la dignidad. El artículo 306 de la Constitución, 306 en esa época, ahora es el 310, señala lo siguiente, y ese texto ha cambiado muy poco. Dice, la Constitución panameña señala que todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado en caso de que las mismas se vean amenazadas por una nación extranjera. Y la Constitución que fue reformada posteriormente, hoy en el artículo 310 de la Constitución, antes era el 306, que lo acabo de rezar textualmente, el 310 repite eso, ¿no? Dice, todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Lo señala la Constitución. Y es más, cuando usted analiza el Código Penal de la República de Panamá vigente en esa época y vigente hoy día, el Código Penal en su artículo 425 dice, quien ejecute un acto para someter a la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad territorial, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Y luego el artículo 426 del mismo texto dice lo siguiente, el panameño que tome las armas contra la República de Panamá o se una a sus enemigos prestándole ayuda o socorro o cualquier tipo de apoyo, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Y todavía dice más, dice el artículo 427, quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades y guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de una nación extranjera en contra de la República de Panamá o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. O sea, lo que quiero señalar es que el hecho de que se hayan organizado fuerzas patrióticas desde una perspectiva para la defensa de la integridad territorial del Estado y la independencia nacional, conforme lo señala la Constitución, es un deber. Y eso fue lo que motivó esa integración de la Brigada de la Dignidad y los batallones de la Dignidad como segunda línea de apoyo para la defensa de la integridad territorial del Estado. En esas circunstancias, que no son las de hoy, no tiene ningún sentido hoy hablar de eso en términos de que el contexto pudiese ser ni siquiera semejante. Eso 27 o 26 años después no se comprende ni se comprendería.
Bueno, era voluntario, ¿no? En cada área había un grupo que se encargaba de quienes iban a recibir adiestramiento. El adiestramiento se daba por el gobierno, es decir, el gobierno eso emitió una resolución que establece los mecanismos y las funciones de esta línea de milicia popular para la defensa de la integridad territorial del Estado y la independencia nacional. Y esos grupos, esas milicias, recibían entrenamiento del gobierno a través de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, que era el organismo oficial de defensa de la República. Y cada batallón hacía cabeza dentro de una de los elementos, de los cuarteles, de las instancias orgánicas de la Fuerza de Defensa de la República de Panamá, que eran las responsables del entrenamiento táctico de estas fuerzas. Es que no hay forma de comparar los hechos, porque nada de lo que existe hoy en el mundo es parecido a lo que existió hace 26 años. Yo lo que sí puedo reiterar son principios. Nosotros actuamos, y lo digo con la mayor franqueza, inspirados por sublimes ideales de independencia y de dignidad desde nuestra posición, desde nuestra visión ideológica y desde nuestras ideas, ¿no? Y todo equivocadas o no, yo ahora no voy a entrar aquí porque cada uno, los que ven este programa, harán su análisis. Yo solamente pido que respetemos cada uno su parte, ¿no? Las ideas de cada quien, y que no estemos tan distanciados, más bien busquemos cosas que nos unen y que nos permiten seguir adelante, como lo hemos hecho. Y mantengo principios fundamentales, ¿no? Los principios socialdemócratas, los principios del torrijismo, los principios de la defensa de la independencia nacional. Esos son principios fundamentales que yo mantengo, ¿no? Lo mantengo con firmeza. Yo me remito a los hechos documentales en términos de los documentos que he traído y al hecho cierto de que se produjo una invasión violatoria de las normas internacionales y que yo estoy seguro, 27 años después, que quien analice estos hechos pensará que esa decisión que no tomamos los panameños, o no tomamos todos los panameños, de que viniese un ejército extranjero a invadirnos con cerca de 3.000 muertos y desaparecidos, porque hay cadáveres que nunca se encontraron. Por ejemplo, el de nuestro compañero que estuvo con nosotros en Amador, Manuel Carol, ese cuerpo de ese compañero nunca apareció. Y así hay centenares que nunca aparecieron de la invasión. Entonces, yo lo que quiero decir es que ante esos hechos, estoy seguro que ningún panameño puede decir, oye, qué bueno que vino a la invasión, ¿no? Me parece que es un contrasentido moral. Y eso, visto desde los hechos objetivos en términos documentales y en términos de lo que hemos señalado, nos permite reiterar eso que les dije hace un momento. La solución debe ser política. El tratar de buscar fórmulas de avenimiento, por ejemplo, esto que les leí de la resolución número 11 del 15 de diciembre del 89, que busca tratar de buscar acuerdos, no se pudo porque hubo intereses, pero debimos haber hecho más y no llegar a la posición de que prevalecieran los intereses geoestratégicos de los sectores más ultraconservadores del gobierno de los Estados Unidos de ese momento. Hubo un incidente en el cual directamente los batallones de la INEA no participaron, aunque las personas tenían camisetas de los batallones de la INEA, y eso quedó claramente determinado en un proceso que se siguió hace muchos años, hace 23 o 24 años, en los cuales quedó claramente demostrado que no fueron
objetivamente miembros de los batallones, aunque tenían los suéteres de los batallones, y hay toda una documentación al respecto de un proceso. Y yo pienso que no vale la pena hablar de eso. Es decir, ya eso es un hecho. Yo pienso que debemos pensar, ver los errores que se pueden haber cometido. Uno debe siempre reconocer las cosas los errores que se pudieron haber cometido. Yo pienso, y en este sentido lo he hecho desde hace muchos años, desde el momento en que estuve también privado de mi libertad. Yo estuve privado de mi libertad durante 4 años, acusado de que nosotros atacamos al ejército de los Estados Unidos. O sea, a nosotros, al arquitecto Enrique Thompson, al mayor retirado Arturo Martínez, a mi persona, a Manuel Solís Palma, nos acusaron de que nosotros atacamos al ejército de los Estados Unidos. Y que al nosotros atacar al ejército de los Estados Unidos, en realidad lo que pretendíamos era derrocar al gobierno que se había constituido en la base de Clayton el día anterior a la invasión, una cosa absurda. Pero bueno, eso no es lo que yo quiero resaltar. Yo lo que quiero decir es que cualquier cosa que haya escapado de nuestras manos, que haya escapado de la situación y que haya afectado a otros, uno debe pedir perdón por esos hechos. Y lo he hecho muchas veces porque hay que saber perdonar y hay que saber pedir perdón con la humildad que se debe pedir, porque somos cristianos, somos católicos, en fin, somos gente de fe. Y eso es importante. Esa capacidad de pedir perdón con sinceridad y de saber dar el perdón es sumamente importante. Ahora, ¿cómo podemos superar esas contradicciones? Tratando de buscar fórmulas de avenimiento, las cosas que nos unen y no aquellas que nos separan. Y en ese sentido, construir una mejor sociedad sin intervención extranjera, sin jugar los intereses geopolíticos de otros estados, sino viendo los intereses de las panameñas y los panameños, entre todos, en paz, con soluciones políticas, debe ser el camino hacia el futuro. Esa es mi opinión. Bueno, pero yo pienso que no se trata de propaganda, ¿no? Yo pienso que fue un tema nefasto y bueno, ya expliqué de ese tema, ¿no? Y hay un elemento donde se explica eso por la vía de los hechos jurídicos. Así que yo insisto en que los batallones jugaron un papel en la defensa de la independencia nacional y eso no se resalta. No se resalta el hecho de que se hayan creado se hayan instituido en función de un hecho que se dio en Panamá, producto de esa intervención, de esa injerencia, de esa escalada injerencista por parte del gobierno de los Estados Unidos de la época con relación a Panamá, que terminó en una invasión que estoy seguro que nadie hoy 26 años después, 26 años después, puede estar de acuerdo. Y en ese sentido, jugamos un papel de principio en defensa de esas ideas de independencia nacional en función de esa lucha y bueno, se jugó en esas condiciones que no son las condiciones de hoy y no son las condiciones de hoy porque todo ha cambiado, todo es diferente, hay actores que han desaparecido y el país debe seguir adelante construyendo las cosas que de verdad sirvan para que haya desarrollo y prosperidad para los panameños y las panameñas sin injerencia de ejércitos extranjeros. Y yo creo que eso es lo fundamental, no otra cosa. Ninguno. Fueron elecciones, el Tribunal Electoral en sala de acuerdo de los magistrados tomaron una decisión. Esa decisión la toman ellos. Ellos tendrán o explicaron en su momento por qué tomaron esa decisión. Nosotros, la verdad, no tuvimos nada que ver. Hubo una intervención extranjera en eso, hubo dineros, hubo 10 millones, 15 millones, no sé cuánto, que se utilizaron para financiar campañas por parte de los Estados Unidos.
Pero esos son elementos que eso más bien hay que ver el Tribunal Electoral y las condiciones y las circunstancias de ese momento del Tribunal Electoral. Yo no tengo nada que ver con eso. Hubo muchos intereses que coincidieron, ¿no? En los Estados Unidos y en Panamá con relación a esta salida militar que resultó en la invasión, ¿no? Un hecho terrible y muy doloroso que costó la vida a cerca de 3.000 panameñas y panameños, entre ellos compañeros nuestros que estuvieron con nosotros en la primera línea, aunque no éramos la primera línea, estuvieron con nosotros en esa defensa de la integridad territorial del Estado, ¿no? En el caso mío, desde Fuerte Amador hasta la Avenida de los Mártires, que fue donde estuvimos esa noche. Y esos elementos, pues, en algunos casos propiciaron, se agenciaron con quienes tenían la idea de que hubiese una invasión militar, o sea, hubiese una intervención del ejército de los Estados Unidos en la República de Panamá. Yo prefiero no personalizar, o sea, no individualizar, pero había sectores también ultraconservadores o sectores que tienen determinados intereses y que, bueno, jugaron un papel que en algún momento propiciaron la invasión o la aplaudieron, de alguna manera la aplaudieron la invasión a Panamá, porque hubo mucha gente que veía a los soldados norteamericanos y pensaban que eran una especie de ídolos y que los aplaudían y los besaban y les entregaban sus mejores manjares, siendo que habían venido a invadir nuestro país y que habían producido pues la muerte de cerca de 3.000 panameños. Entonces son cosas muy, muy dolorosas que yo pienso que hay que verlas. Pasado tantos años, hay que aprender de ellas para no volver a cometer esos hechos, ¿no? Yo pienso que uno aprende más de los errores que de los aciertos, si uno tiene la capacidad de entender lo que ocurrió. Y en el siglo XXI, las circunstancias geopolíticas y geoestratégicas del mundo son diferentes. La Unión Soviética no existe. En Centroamérica la lucha por la liberación nacional de esos países pasó. En fin, Reagan y Bush ya son parte de la historia, ¿no? Y nosotros los panameños tenemos hoy la oportunidad de unirnos sobre los elementos que conjugan esfuerzos comunes mirando hacia el futuro para construir una mejor sociedad, materialmente más equitativa, políticamente más democrática, socialmente más justa, mirando hacia el futuro, viendo las cosas que nos unen y no aquellas que nos separan. Yo pensé que la consecuencia iba a ser la muerte, por la circunstancia de la conflagración. Y solo Dios sabe por qué estamos vivos. Pero nuestros compañeros, algunos no, que lucharon por eso, por las cosas en las que creían. Y merecen reconocimiento. Bueno, estuve 6 meses en el sótano de la cárcel Modelo. Después de 6 meses, la Cruz Roja Internacional y un grupo de países lograron llegar a la cárcel Modelo y nos permitieron que subiéramos del sótano de la cárcel Modelo a la segunda galería. Y a partir de que estuvimos en la segunda galería, entonces ya nos permitieron una comida al día desde nuestras casas. Mientras tanto, durante esos 6 meses, casi 7 meses, yo fui capturado por las tropas el 10 de enero del 90 hasta octubre del 93, estuve en la cárcel Modelo. Durante ese periodo, hasta que subimos a la segunda galería, no recibíamos ningún tipo de alimentación, salvo la que nos llevaban directamente al sótano. El sótano, y luego ya en la segunda galería ya nos permitían una comida al día
de la casa. El torrijismo se traduce en un ideario que tiene unas características fundamentales que le dan contenido al torrijismo, más allá del propio Torrijos. Por eso el torrijismo hoy sigue siendo una opción de ideas, de ideario y de práctica fundamental para este país. Por eso hay muchos torrijistas en Panamá, hay muchísimos torrijistas en Panamá. Yo soy un torrijista, hay muchos torrijistas. Y el torrijismo desde una expresión del siglo XXI, porque Torrijos quedó en el siglo XX, pero el torrijismo ha trascendido al siglo XXI. En el siglo XXI el torrijismo debe ser innovador, debe ser refrescante, con ideas y actitudes nuevas, con una visión diferente en términos de las realidades del siglo XXI para el siglo XXI, porque hay nuevos paradigmas en el siglo XXI que no se parecen en nada a los modelos o a los paradigmas del siglo XX. Y eso para nosotros es importante tenerlo claro para poder construir hacia el futuro esa mejor sociedad, esa sociedad ideal, políticamente más democrática, socialmente más justa, en fin, materialmente más equitativa, que es lo que todos los panameños perseguimos. Y por ahí va el torrijismo, ¿no? Torrijos fue un gran panameño, con sus virtudes y sus defectos, como todos. Todos somos pecadores, como seres humanos. Pero Torrijos fue un gran panameño. Fue él y Belisario Porras, para mí han sido los grandes panameños de la historia. Yo insisto, al futuro debemos construir un solo Panamá integrado económica y socialmente, donde todos nos demos la mano y nos abracemos como panameños, mirando hacia el futuro con una actitud positiva. Muchas gracias.